Hola, ¿qué tal? Bonito día, espero te encuentres muy bien. Y como te habíamos comentado la semana pasada, pues estos 4 martes que nos quedan de diciembre, queremos tocar estos temas acerca de el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Temas importantes, sumamente trascendentes para nuestra fe, para afirmar en lo que hemos creído. Y el día de hoy estaremos tocando el tema del nacimiento, este tema, todo lo que va relacionado de alguna manera al nacimiento de Jesús. Así que vamos a orar y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, pues muchas gracias, gracias por estos temas que están en tu palabra, que podemos conocer a través de ella, de tu escritura, la cual fue inspirada de principio a fin por tu Espíritu Santo, que creemos que en tu palabra está la verdad y queremos rogarte que el día de hoy tú traigas esa revelación y que podamos afirmar nuestra fe, que nuestra fe sea fortalecida a través de conocer tu escritura, que tú nos hables a lo más profundo de nuestro corazón y que sea de gran bendición. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el tema del nacimiento de Jesús. Este evento que estaba anunciado por el profeta Isaías 700 años antes de que esto ocurriera. Ahí en Isaías 9:6 dice de esta manera: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Qué es lo que estaba anunciando el profeta Isaías? Estaba anunciando que Dios mismo iba a venir en un nacimiento como cualquiera de nosotros. El profeta Isaías 700 años antes anunciando este evento que iba a cambiar el curso de la historia. Otra de las cosas que el mismo profeta Isaías anunció es que ese niño nacería por medio de una mujer virgen. Y ahí mismo, pero en el capítulo 7, verso 14, es anunciado y dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El mismo profeta anunciando también que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, iba a venir a esta tierra naciendo de una mujer virgen. Y la realidad es que la concepción y el nacimiento de Jesús son acontecimientos sobrenaturales que realmente están más allá de la razón y la comprensión humana. Son realmente eventos, como te digo, la concepción y el nacimiento de Jesús, que realmente están mucho más allá de nuestra comprensión y en nuestra capacidad humana. No podemos entender realmente cómo exactamente se dio esa concepción, ¿no? Porque nosotros hoy en día podemos conocer cómo es que puede concebirse un ser humano. Y tan es así que está fuera de nuestra comprensión que Dios mismo decidió enviar a sus ángeles a que pudieran explicar a José, por una parte, y a María, por otra parte, pudieran explicarles lo que iba a suceder. Si me acompañas ahí a Mateo capítulo 1, para ver
cómo, cómo el ángel le hace saber a José de esto que sucedería. Ahí en Mateo capítulo 1, y vamos a leer de los versos 18 hasta el 24. Y dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y menciona el pasaje, el verso que te acabo de leer de Isaías. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Dios mismo sabía que lo que iba a ocurrir en el vientre de María era algo inexplicable. Sabía que José, lógicamente, iba pues a dudar de María, como cualquier ser humano lo habría hecho. Y entonces Dios envía a este ángel a explicarle a José lo que iba a ocurrir. Aquí en Mateo se nos dice cómo Dios a través de un ángel le explica a José acerca de este acontecimiento. Y si me acompañas ahí a Lucas 1, vamos a leer de los versos 26 hasta el 38. Y aquí en Lucas se nos explica cómo Dios también le hace saber a María por su parte lo que iba a ocurrir. Y dice, cuando Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista, dice, estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Él le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado el Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. El 37 dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Qué privilegio, de verdad, para María ser portadora en su vientre del Hijo de Dios, de ser ese recipiente para que Dios mismo pudiera venir a este mundo. Realmente es un gran privilegio, pero también fue una gran responsabilidad para ella.
bueno, más bien no puedo imaginar el gozo en su corazón de, como dice la escritura, de haber hallado gracia delante de Dios, y ella humildemente, pues, reconocer que si era la voluntad de Dios, que ella estaba ahí, que ella estaba dispuesta, disponible. Pero también no puedo imaginar el dolor como madre, eh, de ver a Jesús en esa cruz. Y otro de los eventos, otra de las profecías anunciadas muchos años antes fue la profecía del profeta Miqueas, ahí en Miqueas 5:2, acompáñame para allá. Y es esta profecía donde dice que el Mesías nacería en Belén. Y dice, Miqueas 5, verso 2, dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El profeta Miqueas anunciando que el Mesías, que el Salvador del mundo, nacería en Belén. ¿Qué es lo que sucede? Cuando José y María estaban comprometidos, ellos estaban en Nazaret, y viene un censo que se proclamó que se hiciera en todo el imperio, el cual se tenía que realizar de la siguiente manera. Las personas tenían que ir al lugar de nacimiento, el lugar de donde eran, y José era descendiente de David y tuvo que trasladarse a Belén. Y pues fue en este ínter que pues lleva consigo a María, y se viene el tiempo en el cual Jesús iba a nacer. Por eso es que llegan a un lugar donde dice la escritura que pues no había ya lugar donde alojarlos, y ellos tuvieron que estar en un lugar donde pues había animales, por el hecho de mencionar que Jesús es puesto ahí en un pesebre. Y vemos ahí realmente pues que no podemos entender realmente, ¿no? La manera de Dios en hacer las cosas, mandando a su Hijo, a Dios mismo, el creador de todas las cosas, de quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, a nacer de una manera humilde, sencilla, y lo manda a nacer de una manera en que vemos el corazón realmente de Dios, el amor realmente de Dios, al mandar a su Hijo a nacer de esta manera. Y quiero leerte ahí en Lucas capítulo 2, que habla acerca del nacimiento de Jesús. Y dice a partir del verso 8, dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y bueno, vemos Jesús naciendo en Belén, cumpliéndose la profecía de Miqueas. Y creo que es importante
que nosotros podamos entender a lo mejor estos detalles que estamos quizás tan habituados a escuchar a través de nuestra vida, pero sabes, más que escucharlos como una historia muy bonita, como estar acostumbrados a escuchar acerca del nacimiento de Jesús, de tantas cosas que ya vienen a ser como parte de una costumbre, deberíamos de verlo como algo que deberíamos de tener aquí, pero también aquí en nuestro corazón. Todo lo que se gestó alrededor de Jesús cuando Él ya se manifestó en esta tierra de alguna manera como el Hijo de Dios, cuando ya estuvo abierto su ministerio. Y yo entiendo que se tenían que cumplir las escrituras, que Jesús tenía que terminar en esa cruz, tenía que morir, tenía que derramar su sangre por nosotros. Pero a lo que quiero llevarte es que la gente que estaba alrededor de Jesús en ese tiempo conocía la escritura, conocía estas profecías, porque mira, acompáñame ahí a Juan capítulo 7 y te voy a leer de los versos del 40 al 43 y dice, algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía afirmaron, seguramente este es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Estas personas conocían la escritura, conocían estas profecías y mira, lo que sucedió es que Jesús nace en Belén y después Herodes, sabiendo esto, sabiendo que el Mesías nacería, que más bien el rey de los judíos, aquel rey tan esperado quizás, que se comentaba tanto y en su celo, Herodes manda matar a los niños de 2 años y menores. Y entonces Dios manda un ángel a avisarle a José que saliera de ahí, que se fuera a Egipto. José toma a Jesús y a María y se van a Egipto. Más tarde, después muere Herodes y Dios vuelve a mandar un ángel y le dice a José que está bien, que ya pueden regresar, que no hay peligro, pero que no regresen a Belén, que se vayan a Nazaret. Entonces, es por eso también, y es otra profecía que se cumple en Jesús, porque dice la escritura que le iban a llamar Nazareno. Por eso es Jesús de Nazaret, porque ellos se van, en lugar de ir a Belén, se van a Nazaret. Y entonces a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, el Nazareno. Y entonces, como vemos en lo que te acabo de leer aquí en Juan capítulo 7, ellos conocían la escritura, ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, pero no se tomaron la molestia de averiguar. Y entonces viene esta confusión y esta división y es por eso que nuestro llamado es a conocer las escrituras, a meditar en ellas, a estudiarlas, porque nosotros tenemos que conocer la escritura. Jesús también les reclama mucho a los judíos, les dice, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes estudian las escrituras, dice, porque creen que ahí van a encontrar la vida eterna. Pero no se han dado cuenta que las escrituras hablan de mí. Por eso es que somos llamados a conocer todos estos temas y como te digo, más que conocer la escritura en el sentido de eso, de historias, es conocer lo trascendente de estos temas.
Bueno, y la fecha del nacimiento de Jesús no se sabe con exactitud. Realmente el 25 de diciembre es una fecha que vino mucho después del Nuevo Testamento, en donde por algún motivo se acordó en que nosotros como creyentes festejáramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pero realmente no hay con exactitud la certeza de en qué fechas fue exactamente que nació Jesús. Cuando Cristo tomó forma humana, su naturaleza no cambió, su naturaleza divina no cambió. Él se encarnó y tomó forma de hombre, pero su naturaleza divina no cambió. Lo que cambió fue su posición. Él dejó su gloria, renunció a esos privilegios y vino a tomar forma de hombre como uno de nosotros. Ahí en Filipenses 2, del verso 6 al 8, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús, en su naturaleza original de Dios, que era en espíritu, en forma de espíritu, se humilló a sí mismo, como leímos ahorita, dejando de lado su gloria y sus privilegios. En Juan, en el Evangelio de Juan, los versos del 1 al 5, nos hablan acerca de que Jesús, la palabra o el verbo, como se menciona en diferentes traducciones, dice que ya era desde el principio, que Él era Dios. Y habla acerca de ese principio que para nosotros es el principio de la creación. Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese principio para nosotros, porque entendemos que Dios, Jesucristo mismo, era desde siempre. Ya existía desde ese principio. Él es eterno y Él dice Juan del 1 al 5, Juan 1, del 1 al 5, dice que Él ya era desde ese principio. Jesús ya existía, simplemente llegó ese tiempo que Dios ya tenía determinado en que Él vendría a este mundo en la encarnación. Muy diferente a cómo será su segunda venida. Su segunda venida será en gloria, pero en este tiempo Él tenía que venir en forma humana. Juan 17:15 también nos habla de lo mismo, donde al final del ministerio de Jesús, Él le dice, Padre, llévame de nuevo, estoy listo, llévame de nuevo a esa gloria que compartíamos antes de que el mundo fuese. Entonces, te comento que estos temas son trascendentes, que nosotros podamos entender lo trascendente del nacimiento de Jesús. Cuando Él viene a este mundo y toma forma humana. Ahora, ¿por qué tenía que ser así? Porque Él iba a venir a derramar su sangre por nosotros, a morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y realmente la paga tenía que ser de manera equivalente. En el Antiguo Testamento, y dice que el Antiguo Testamento es solamente una sombra de lo que había de venir, al pueblo de Israel se le dio la instrucción de que para el perdón de los pecados tenían que sacrificar un cordero sin mancha y sin defecto cada año
y lo tenía que hacer el sacerdote de una manera con muchas instrucciones, y cada año tenían que hacer ellos este ritual para el perdón de los pecados. Pero realmente eso era solamente en lo que venía el Mesías. Porque como te digo, la paga tenía que ser equivalente. No podía un animal ser la paga por los pecados de un ser humano. En Hebreos 2, y vamos a leer por qué Jesús tenía que venir en forma humana. Porque en Hebreos 2, 14, 17 se nos dice esto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Pues como vemos, se nos dice aquí que es solamente de esa manera Dios naciendo como un ser humano y siendo de manera equitativa la paga por nuestros pecados, es que Él podía liberarnos de la condición en la que estábamos. Aquellos que, como dice aquí, somos descendientes de Abraham en la fe, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, en ese Dios que se encarnó y que dio su vida por el perdón de nuestros pecados, es que Dios nos ha liberado, nos ha quitado la condenación y somos justificados delante de Dios. Así que meditemos mucho al respecto de estos temas y demos siempre gracias a Dios por su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Bendiciones y nos vemos el próximo martes.